o un conjunto de datos que nosotros estábamos utilizando para generar los datos que nosotros para generar datos etiquetados para entrenar cualquier tipo de modelo. Esta librería o esta biblioteca nosotros generalmente la podíamos descargar, podíamos usar esa base de datos en pocas palabras para entrenar nuestro programa como tal. Nosotros vimos conceptos como tokenización, donde nosotros teníamos el proceso de dividir un conjunto de unidades o palabras o frases que facilitaban el análisis y el procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, cuando nosotros utilizábamos una frase completa como el gato negro, se dividía en subpalabras o prácticamente cada palabra como una sola, el gato negro. Y ese es el proceso de tokenización. Otro de los procesos que vimos es el de la matización, que en pocas palabras es uno que viene a mejorar un proceso antiguo que se llamaba que era conocido como steaming. La lematización reduce las palabras a su forma base usando reglas lingüísticas, ejemplo, corriendo, corren, mientras steaming recortaba palabras a su raíz sin considerar el significado, por ejemplo, corriendo, corre. La lematización reemplaza en pocas palabras al steaming, volviéndolo algo más preciso, aunque más costoso computacionalmente. Y otro de los métodos que nosotros estábamos hablando era el software, que ese era el que reducía o acortaba cualquier palabra o eliminaba cualquier palabra que no pareciera relevante, es decir, los tipos de pronombres, palabras que puedan producir un tipo de ruido y que no aporten nada para la parte de la vectorización del texto, se elimina. Palabras como el, de, un, en este caso resultan ser eliminadas. También hablamos sobre el modelo basado en reglas versus el aprendizaje automático y en ocasiones también hablábamos sobre el aprendizaje profundo. Cuando nosotros hablamos sobre el basado en reglas, nosotros definimos patrones manualmente. Recordemos que se utilizan diccionarios, estos diccionarios son entrenados y creamos unas reglas manuales y esto provoca que el aprendizaje o el algoritmo sea menos preciso que el aprendizaje automático. El valor de la precisión va a depender en base a las reglas que nosotros hemos definido en pocas palabras. Hablábamos también sobre el aprendizaje automático, donde se aprenden patrones a partir de datos. Es decir, se utilizan las metodologías tradicionales de Machine Learning para aprender algunos patrones en comportamiento a los datos. Mientras el aprendizaje profundo es más avanzado que el aprendizaje automático, evidentemente más costoso hablando computacionalmente, ya que empieza a utilizar las redes neuronales profundas para ir mejorar la comprensión del lenguaje. Evidentemente es más preciso, utiliza algunos algoritmos que vuelven el código más preciso, entre otras cosas. Una de los aportes que nosotros mirábamos era la vectorización del texto. Cuando nosotros hablábamos de vectorizar el texto, es cuando nosotros convertíamos las palabras en valores numéricos. Tal vez recordamos de que nosotros veníamos y agarrábamos unas palabras y las convertíamos en valores entre 0 y 1, entre otros aspectos. Esos valores numéricos representan algo más significativo para el modelo que nosotros estemos desarrollando. Algunos de los métodos más populares de vectorización son los conocidos como Back of Words o BOW, TF-IDF, Words Embeddings o Words D2B AC y GLOB. Estas partes nosotros las aplicábamos directamente en la parte del código. Cuando hablábamos también del embedding de palabras, era la forma de que se representaban las palabras en un espacio vectorial, donde mantienen un tipo de relación semántica. Y se usan como en los modelos como Word2, BAC y BLOB.
Hablábamos de modelos de lenguaje natural profundo con las redes neuronales y hablábamos de entre estos sobre redes recurrentes. También sobre la parte de los transformers. Cuando hablamos de redes recurrentes, hablamos de datos que modelan datos secuenciales. Y cuando hablamos de la parte de los transformers, hablábamos sobre los mecanismos de atención para capturar un contexto a largo plazo. Es decir, utilizamos una mayor cantidad de datos para, eh, para poder utilizar estos mecanismos. Los Transformers son los conocidos como BERT y GPT, que es uno bastante conocido por, por todos. Esto permite crear aplicaciones como los chatbots, los asistentes virtuales, análisis de sentimientos en las redes sociales y la traducción automática en resúmenes de texto. NLP es la clave entre la interacción humana y la computadora. Es en pocas palabras lo que nos permite a nosotros o lo que permitió a la inteligencia artificial convertirse en lo que es hoy. La manera popular como se agregó o se disgregó en todo el mundo fue a través de este tipo de interacción. Y nosotros, en lo que constaba la semana pasada, nosotros la basábamos en base a los aspectos de sentimiento. Existen varias herramientas y bibliotecas para su implementación. Las redes neuronales profundas han revolucionado todo NLP. La tokenización, la lementización y la eliminación de stop words son procesos dentro de NLP. Ok, dicho esto y hablando un poco sobre lo que estábamos en resumen de la semana pasada, me gustaría que participáramos eh, en lo que es un pequeño test que he preparado para ustedes sobre lo mismo. ¿Consultas, muchachos? ¿Tienen consulta, muchachos? Todo bien. No, profe, todo bien. Ok, muchas gracias. Ok, voy a compartir en el chat el enlace para el juego o para el quiz. A su vez, ustedes pueden ingresar por medio de el código que aparece en pantalla. Entran a Join My Quiz e introducen el código 574714. De la misma manera, ustedes pueden entrar al link que he compartido en el enlace del grupo.
Hay 37 conectados y hay 26 en el juego. Hay 31 conectados, hay 31 ya en el test y hay 36 participantes en la clase el día de hoy. Voy a dar un minuto para iniciar. 2 minutos para iniciar. Ok, vamos a dar inicio, muchachos. Empezamos. ¿Cuál es la principal ventaja de usar bibliotecas como TensorFlow y Keras? Permite trabajar con modelos de Machine Learning sin necesidad de preprocesar datos. Permite implementar modelos de Deep Learning de manera más eficiente y optimizada. Se utilizan únicamente para análisis de texto basados en reglas. Son útiles para la traducción automática de texto. Profe, ¿por qué no podemos ver el tiempo? ¿O no, o no hay tiempo aquí? Son 30 ¿Cuánto segundos. dura? Ah, Muy corto el tiempo.
hay que repetir eso, maestro, fue muy corto. No se nota y ¿Lo sí, siente muy corto? Fueron como 4 segundos. sí, no, No, dos 30 fueron. segundos. Déjame ver, pues. Déjenme ver. Para que no digan que... Es que yo iba con usted leyendo, suave. No, igual no Exactamente, contestaron yo la iba pregunta leyendo tampoco. con usted y cuando vi había terminado. Ok, También ok. me pasó Nadie igual. contestó. Bueno, pues vamos Ajá, a... y entonces, ¿cuál era? Yo Hay que contesté, esos trabajar no con un poquito contestan. de Machine Learning. Pero déjenme, pues, vamos a cambiarle el tiempo. Permiten implementar modelos. Déjenme un segundo. Lo más que me permiten son 45 segundos, muchachos. Uy, Está bien, profe, gracias. Podemos reiniciar otra vez. ¿sí? Contesté la primera. Podemos volver a reiniciar ahorita.
Falta uno con relación al anterior. Deberíamos de iniciar, sí, dicho. Ok, vamos a empezar entonces, muchachos. Pero nadie ya se quede. Ok, empezamos, muchachos. De esta manera, muchachos, van a realizarlo uno a uno. Va a ser diferente al anterior método. Es donde me permitió dejarles más tiempo. Eh, Posteriormente vamos a pasar al proceso de revisión de todas las preguntas. Hoy,
Chocho, felicidades a Adilia. Profe, si está hablando, está muteado. Discúlpeme. Qué bárbaro. Sí, discúlpeme. Bueno, nosotros, Teacher, pero ni mano, cuando estaba aprendiendo me pegó más porque a que ¿cómo dices? ¿Cómo dices, tu mamá? qué Ah, cachimbiada que nos acaba de meter con esa prueba. ¿por qué? Era lo mismo que nosotros estábamos viendo, incluso lo que repasamos al inicio. Yo les dije, voy a hacer una prueba básicamente de la biblioteca. Y no era nada de código, solo la biblioteca. A veces es importante saber cómo funcionan cada una de las bibliotecas que nosotros estamos implementando, porque a veces necesitamos, por ejemplo, buscar, digamos, ¿qué biblioteca puedo utilizar para esta función que necesito o para esto que estoy utilizando? Y ahí automáticamente nosotros podemos implementar. Esas respuestas decían casi lo mismo. Sí, de hecho no estaba tan difícil, considero. Y además de eso, de que fue parte de lo mismo que repasé al inicio de la clase. De hecho, la presentación y la prueba son de la mano, son hechas de la mano, si se fijan ustedes. ¿Cuál es la principal ventaja de usar TensorFlow y Keras en NLP? Evidentemente, permitir implementar los modelos de Deep Learning de manera más eficiente y optimizada, ya que TensorFlow y Keras lo que permiten es la utilización eh, de Deep Learning como tal, sin necesidad de estar utilizando demasiado código, por decir así. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor NLTK?
Y bueno, se utiliza principalmente para el procesamiento del lenguaje de texto en lenguaje natural y incluye la tokenización y la lemantización. Recordemos que cuando hablábamos de tokenizar, nosotros hablábamos de la parte donde dividíamos el texto. Recordamos que al inicio de la clase yo hablaba sobre la frase el gato negro. Cuando hablábamos sobre el gato negro, en el ejemplo se dividía la frase para facilitar el análisis de la misma. ¿Cuál es el propósito de la lematización en NLP? Convertir las palabras a su forma raíz para reducir la dimensionalidad del texto. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una palabra como convirtiendo, nosotros la ponemos en su forma la raíz y la convertimos en convertir, valga la redundancia, y esta es la palabra que analiza la lematización. ¿Cuál de las siguientes tareas es una de las principales funciones de Kaggle Datasheets en NLP? Permitir el acceso a conjunto de datos etiquetados para entrenamiento de los modelos. Recordamos de que incluso yo mencionaba al inicio de que nosotros venimos y podemos descargar estos archivos o estos datasets y posteriormente nosotros podíamos utilizarlos para entrenarlos, ese conjunto de datos. ¿Qué impacto tiene la eliminación de stop words en NLP? El impacto es algo positivo, ya que va a reducir el ruido en los datos o la eliminación de las palabras sin valor semántico. Aquellas palabras como los pronombres, eh, entre otras cosas, el, la, los, las, de, con, y, conjunciones, etcétera, son eliminadas para solo dejar las palabras que puedan tener un valor para nosotros analizar el sentimiento como tal. ¿Cuál es la principal diferencia entre un modelo basado en reglas y uno de aprendizaje automático en NLP? Bueno, los modelos basados en reglas dependen de reglas predefinidas. Recordamos que nosotros decíamos no son muy precisos en ese momento, mientras que el de aprendizaje automático aprende de los datos como tal. ¿Qué diferencia, qué diferencia entre el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo en NLP? La diferencia radica en que el aprendizaje automático va a utilizar las técnicas tradicionales, mientras el aprendizaje profundo emplea redes neuronales. En pocas palabras, la parte del aprendizaje profundo es aquel aprendizaje que se trabaja en capas, que nosotros mirábamos en la parte de la programación, y es la parte donde nosotros empezamos a usar redes neuronales para la programación como tal. ¿Qué modelo en NLP se basa en redes neuronales profundas para el procesamiento del lenguaje? Eh, Cuando hablamos de modelos que se basan en redes neuronales profundas, nosotros podemos asociarlo a la parte de Transformers. Y hablábamos de que acá nosotros nos encontramos con el famoso GPT, que es el que hizo famosa lo que es la inteligencia artificial a través de NLP. ¿Cómo contribuye en la vectorización de un texto al NLP? Inclusive nosotros hablábamos al inicio de que es donde nosotros convertimos aquellas palabras en valores numéricos que son comprensibles para el modelo. Es decir, convertimos esos valores, digamos que, por ejemplo, si queremos que las palabras positivas sean un valor similar a cero o orientado a cero, aquí es donde se convierte para que el modelo entienda qué es de qué estamos hablando en pocas palabras. ¿Cómo afecta el procesamiento del lenguaje del texto al rendimiento de un modelo de NLP? El preprocesamiento
va a mejorar o a reducir el ruido y ambigüedades en los datos. Cuando nosotros preprocesamos, vamos a mejorar en ese sentido el tratado de los datos como tal. ¿Por qué es importante la normalización de texto en NLP? Porque unifica las formas de palabras para mejorar la coherencia en el análisis. ¿Qué significa NLP en el contexto de inteligencia artificial? Significa procesamiento del lenguaje natural. ¿Cuál de las siguientes es una aplicación común en NLP? Hablábamos que a través de NLP nosotros podíamos crear chatbots y asistentes virtuales y son los que más nos permiten crear una interacción entre la máquina y el ser humano. ¿Qué técnica en NLP se utiliza para identificar la intención de un usuario en un chatbot? Análisis de sentimiento y clasificación de intención. Recordemos de que, de hecho, hablábamos mucho sobre el análisis de sentimiento, o hemos hablado bastante sobre el análisis de sentimiento. ¿Qué significa que un modelo NLP sea preentrenado? Cuando ha sido entrenado previamente con grandes cantidades de datos y puede ser ajustado para tareas más específicas. Ok. Tuvieron un porcentaje de exactitud las personas que contestaron de un 78%. Si ustedes se fijan, las personas que contestaron, la mayoría acertó. Así que felicito a las personas que lograron contestar el test y a los que no, los insto a leer un poquito más sobre lo que se ha visto y lo que está en la documentación. De la misma manera, voy a subir la presentación que les presenté hoy, valga la redundancia, sobre NLP para que tengamos un reforzamiento un poquito mayor sobre estos conceptos que son bastante importantes en el desarrollo de programas con inteligencia artificial. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, profe. No. Ok. ¿Cuándo es la próxima prueba, profe? ¿Va a ser de código? Los códigos, recuerden que yo estoy esperando en la plataforma. He dejado algunas cosas. Yo necesito que ustedes me vayan enviando. Entonces, por los momentos, serían esos códigos y un pequeño proyecto que les voy a dejar posiblemente ya la próxima sesión, donde me gustaría que vayan ya desarrollando algo similar a lo que hemos visto, pero orientado a su creatividad, ¿verdad? Profe, disculpe, ¿podría volver a recordar las especificaciones de esa tarea de código que había dicho? Es que hace unas sesiones que usted lo asignó, no logré entrar a tiempo, entonces no Sí, escuché bien la parte completa. claro que sí. Deme un segundito, entra al campus para llegar a la tarea. Ok.
Recordemos que nosotros hemos visto algunos contenidos en diapositiva o en PDF, ¿verdad? Entonces, algunos de esos contenidos en PDF, que son principales los que están acá, digamos que serían esta. Y si no me equivoco, les compartí lo siguiente. Les había compartido un enlace en el WhatsApp que les había dicho que este PDF, estas dos diapositivas, ¿verdad? Les he subido y les había compartido un enlace en el WhatsApp donde les comentaba de que en el WhatsApp y en el chat de la llamada, donde les comentaba exactamente de que no me los permitió subir el PDF por la cantidad que pesaba. Y hay un link por acá también donde manda a llamar ese PDF. Vamos a buscarlo. Este, este es uno de los links donde manda a llamar al PDF como tal. Entonces, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Aquí yo he hecho en pocas palabras este tipo de códigos, pero se los he creado en otros programas que no son estos. Es decir, cada uno de estos códigos que están apareciendo por acá, no los he demostrado dentro de la clase, sino que he creado otros códigos adicionales y son los que he subido directamente a la plataforma en el momento de las clases. Entonces, la tarea de ustedes era que ustedes
probaran los códigos como tal. Y entonces, al ustedes probar los códigos como tal, ustedes iban a realizar, en pocas palabras, todas esas actividades que salen en la unidad 1 y 2. Y además de eso, en el último programa que yo compartí, íbamos a crear una sentencia para ese programa donde podríamos validar si el programa ya entrenó los datos y si los ha entrenado, el modelo no se debe guardar, no se debe volver a entrenar, sino que se debe guardar y recargar el modelo entrenado. Recordemos de que en el programa último.py, que era este, que es el que les compartí, nosotros veníamos y entrenábamos a partir de TensorFlow, utilizábamos Keras y utilizábamos algo conocido como Cifar 10, donde eh, habían 10 podríamos decir, 10 nombres que nosotros podríamos utilizar. Entonces, como lo eran avión, como lo era automóvil, pájaro, gato, venado, perro, rana, barco, entre otras cosas, que nosotros podríamos tener una colección de datos de estas imágenes y posteriormente el modelo empezaba a entrenarla de tal forma de que si aparecía una imagen, él podría distinguir de qué se trataba, si era de un avión, de un automóvil, de un pájaro, etcétera. Entonces él hacía un tipo de reconocimiento de objetos en base a la optimización de Adam y utilizábamos para ver los datos de PERL, la referencia de error o el margen de error, usábamos Cross and Drops y la métrica utilizábamos Aquari. Entonces, cuando esto ya venía, cargaba, él pasaba a los procesos de entrenamiento donde creaba, en pocas palabras, la parte de train y test y determinaba la precisión del modelo como tal. Entonces, esto en sí genera mucha carga dentro del procesador. Y entonces nosotros en ocasiones ya no necesitamos entrenar cuando no existe ningún tipo de cambio dentro del modelo. Y lo que necesitamos es utilizarlo solamente. Entonces, se guarda ese modelo en un archivito que se llama en este caso modelo cifar 10.h5. Al guardarse en ese archivo, nosotros ya no tenemos que volver a entrenar ese modelo, sino que simplemente si existe ese archivo dentro de nuestra carpeta del programa, nosotros lo mandaríamos a llamar y lo reutilizaríamos. Entonces ya no tengo que volver a entrenar el modelo. Si ya lo tengo, solo tengo que cargar el modelo que ya está previamente preentrenado. Y así evito y optimizo realmente los recursos de mi computador y evito que estar saturándolo de básicamente de memoria. Entonces, ese proceso era el que ustedes iban a crear, en pocas palabras. ¿Quedó claro? Sí, Una profe. consulta, Había, había realizado los códigos, pero no tenía claro pues cómo los iba a entregar. Ok. Aquí aparece la forma de envío. En esta parte, todavía falta, miren, todavía hay bastante tiempo. Le dejé bastante tiempo. Tengo 2 personas que lo han enviado. Entonces, por aquí, Profesor, ¿sí? mire una consulta, es que mire, yo estuve ejercitando ese código, ese que estaba explicando ahorita, pero ¿cuál es en sí la salida? ¿Cuál es la finalidad? Porque se suponía que iba a abrir un cuadro de diálogo donde se iba a mostrar la salida, pues si era avión, si era rana, me imagino, pero
¿Sí? pero en la salida no me da nada, solo me lo ejecuta los epoch y nada más, no me da salida. Cuando lo probé, sí aparecía la parte de la salida, fíjese. Al final de ese video no, el de la No rana le sí dio. salió, pero después hizo que copió y pegó y lo pasó al otro y yo después lo probé, me Ajá. fijé en el video varias veces, pero no me da salida. No le ha salido. No. Y usted lo tiene ahí, puede ejecutar, bueno, así como lo tiene Voy a pasar. y Es que probablemente lo que pase es lo siguiente. mire, lo probé en Visual Code, lo probé en Sí, Jupyter, lo voy probé a en... revisar ahorita. Ahorita. Dame un segundito para ver eso. Dame un segundo. Estoy cargándolo ahorita.
Este era el error que da. No me da la salida, pues solo es lo mismo me da. Ya. Por eso, este tipo de errores le da. Sí. Ok. Lo que está pasando es que no está creando en este caso, la imagen del tequinto. Espérame, vamos a probarlo. Ya que esta es una ventana de escritorio. Posiblemente por esa razón voy a probarlo ahorita en un entorno de escritorio. Último mg.py lo voy a guardar y voy a reproducir.
Profesor, una consulta. Y con el ejercicio de la rana no se puede hacer Claro que sí, ese ejercicio claro que para sí. no, Sí, porque ahí también es que da esto, lo que es, sí, claro que sí, fíjense que sí. Al final lo que yo quiero es que ustedes puedan comprobar de que la importancia no es manejar el T-Quinto, sino que manejar que ya pueda trabajar con un sí, dato ya entrenado. Esa es la importancia, en la realidad. Si usted lo sí, puede realizar así, no hay ningún problema. La ok, importancia es esto, que podamos trabajar, o sea, que a la primera podamos cargar, porque evidentemente, si se fijan, este proceso utiliza demasiados recursos. Aquí es que estoy lo, con los recursos de mi computadora y esto va a dilatar más. es que con el de la rana yo lo hice y me sale bien. Está bien, si usted lo hace así, la importancia de lo que yo pido de eso es básicamente esto, miren, que si existe el recurso, nosotros podamos ser capaces de cargarlo y no estarlo entrenando nuevamente. Como les dije, Sí, él lo que hace es crear un archivo que se llama modelo cifrar, en este caso 10.h5. Si ese archivo existe, si vemos dentro del programa, ese archivo existe, entonces evidentemente yo ya no tengo que volverlo a entrenar. sí, es que yo lo hice porque a la hora que lo corro, pues yo verifico que me da la imagen y entonces digo yo, ah, bueno, funcionó porque me lo cargó. Así O es. sea, ok, No, no hay ningún problema. Si le aparece así, estamos bien. ok. Oye, en ese no hay ningún problema. Este, ¿Tienen otra pregunta, muchachos? ¿No hay pregunta? Ok, voy a continuar entonces. Bueno, voy a dejar esto corriendo. Al ver de aquí a que termine, vemos si ya logró cargar por completo. Ok,
Ok. Vamos a utilizar en este momento una introducción a lo que es el uso de Transformer con GPT. Entonces, la idea es que nosotros vamos a crear un pequeño programa, vamos a utilizar las bibliotecas relacionadas a GPT y vamos a crear un hilo donde nosotros vamos a crear un generador de texto utilizando el GPT como tal. Entonces, este es solamente en base a lo que nosotros podamos mandar a llamar inicialmente la biblioteca de Transformer y posteriormente utilizar un generador de texto en base a GPT-2. Entonces, para esto nosotros necesitamos tener instalado Transformer. Como vimos en la clase anterior, nosotros necesitábamos crear la parte de el signo de admiración para abajo, más pip install, la biblioteca Transformer para poderla utilizar. Dev Transformer, nosotros vamos a utilizar pipeline y algo conocido como setseed. La biblioteca que vamos a estar utilizando son pipeline y setseed. Inicialmente nosotros vamos a utilizar esta biblioteca para adquirir las funciones que nosotros necesitamos para cargar y utilizar los modelos preentrenados de una forma más fácil en el caso de pipeline y en el caso de setseed vamos a crear una semilla o vamos a fijarnos una semilla aleatoria para garantizar que puedan reproducir resultados, los resultados que nosotros queramos con respecto a ChatGPT-2 o GPT-2, que es el modelo de entrenamiento, ¿verdad? Podemos definir una entrada de texto. Esta entrada de texto va a ser una palabra cualquiera. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar un texto cualquiera, como les decía. Podemos inicialmente cargar el modelo y podemos mostrar un texto generado aleatoriamente. Entonces, vamos a dividir el programa en tres etapas. La etapa uno, que va a ser la forma de cargar el modelo. La etapa 2, que va a ser el texto de entrada que nosotros vamos a estar utilizando. La etapa 3, que va a ser la generación de la semilla. Es decir, generar los textos aleatorios, sea cuales sea. Generar texto. Y evidentemente, al finalizar el programa, nosotros necesitamos una salida. Y la salida va a ser mostrar ese texto. Ya el texto ya procesado. Entonces, nosotros ya estamos utilizando la parte de Transformer y lo que nos seguiría sería mandar a cargar el modelo, en este caso, un generador de texto que sea en base al GPT-2 o al modelo GPT-2 y posteriormente nosotros podemos ya cargar el texto de entrada. Dentro del texto de entrada, nosotros lo que vamos a fijar es un texto cualquiera. Nosotros podemos mandar al usuario a solicitar el texto o simple y sencillamente podemos definir uno. Le podemos poner texto y podemos poner
cualquier tipo de expresión, como podría ser el mundo. Este texto lo va a utilizar para nosotros poder crear a través del primer texto de entrada nuevas palabras como tal. Entonces, nosotros necesitamos crear el fijador de la semilla o el generador de texto, donde nosotros podemos garantizar la reproductibilidad del texto como tal. Podemos añadir un máximo de palabras donde texto es uno de los primeros parámetros que se le pasa al generador. En esta parte nosotros lo que hacemos es fijar directamente el número o el código que va a crear o nos va a garantizar que el resultado vaya a ser el mismo cada vez que nosotros ejecutemos el código o que ejecutemos la generación del código. En la segunda parte, nosotros le estamos pasando a un generador de texto, le estamos pasando el generador como tal, donde por argumento obtenemos el texto. Es decir, utilizamos el texto que se crea o el que tenemos al inicio, que es el mundo, es mejor con la tecnología bien aplicada. Podemos definir a través de eso un máximo de tamaño de los textos que vamos a estar generando, a como puede ser 100, 50, puede ser, digamos, 100, 200, etcétera. En este caso le voy a poner 100. Y podemos definir eh, cuántas veces nosotros queramos que se repita el texto y cuántos textos queremos que se generen. En esta ocasión podemos ponerle, por ejemplo, 5 veces. O sea, que nos genere 5 diferentes secuencias de texto diferentes para que nosotros podamos ver la diferencia entre cada uno de los textos que nosotros estamos generando. ¿Verdad? Ya al finalizar, ¿qué es lo que nos quedaría a nosotros? Mostrar el texto como tal. Entonces, en la parte de mostrar el texto, nosotros vamos a imprimir, por ejemplo, el texto de entrada que nosotros tenemos, es decir, la variable texto, y también necesitamos imprimir todos los textos que genera en el generador de texto. De esta manera, yo puedo ver tanto el texto generado como todos los que están alojados en la secuencia principal. Dentro de entrada, yo voy a ver texto. Esto me mandaría a imprimir esta frase. Y posteriormente, yo podría imprimir texto generado, donde la parte del texto generado va a ser el texto que se encuentra dentro de todos los nombres de la secuencia. Entonces, para esto yo voy a necesitar un for.
que me vaya a imprimir todas las secuencias como tal. Veamos qué ocurre ahora. Problema de indentación. Ahí está. Ok. Acá nos dice, el texto que nosotros estamos utilizando, el mundo es mejor con la tecnología bien aplicada, se ocupa una traducción automática y aquí nos quiere dar a entender en los últimos, en línea, los últimos que el tiempo que afecta. Dice. O sea, aquí nos trata de dar una referencia relacionada a lo que nosotros estamos hablando. Sobre el mundo es mejor con la tecnología. Vamos a hacer algo, una practiquita diferente ahorita. Eh, Vamos a escribírselo en inglés. Vamos a escribírselo en inglés y vamos a volverlo a ejecutar. Veamos qué ocurre. Vamos a volver a trabajar el entrenamiento.
Ok, veamos lo que nos tradujo o lo que nos hizo. Mínimo 100 palabras, dice. Ok. El mundo es mejor con la tecnología bien aplicada, pero lo importante es que la gente no puede usarla. Dijo, puede que este no sea el caso con algunos de los nuevos productos que saldrán los próximos 2 años, afirma Don Watts, vicepresidente senior de Frito-Lay. La compañía se centrará en el siguiente paso, en el esfuerzo para garantizar los consumidores puedan encontrar los productos que buscan. Sabemos que a los consumidores les gusta, el mundo es mejor, bien, con la tecnología bien aplicada para mejorar la salud, mejorando la calidad y el costo de vida de nuestra gente. Ya lo entendemos, a ver estos excelentes resultados a lo largo del tiempo. Entonces, lo que damos a entender acá, bueno, recordemos que al inicio GPT, las bibliotecas de GPT solo estaban en inglés. Entonces, por eso es que cuando nosotros cometemos la forma de la implementación de las palabras en inglés, la biblioteca de GPT nos da un mejor resultado. Y si nosotros vemos ahorita, nosotros estamos utilizando estas bibliotecas para crear, en pocas palabras, eh, más texto del que nosotros tenemos en base simple y sencillamente a lo que nosotros le estamos dando de alimentar. Si nosotros le dimos el mundo es mejor con la tecnología bien aplicada, el autocompleta relacionándose al contexto de lo que nosotros le estamos dando a conocer y el lenguaje ya entrenado directamente, el lenguaje natural GPT, para utilizarlo en pocas palabras. Pregunta, muchachos. Profesor, una consulta. ¿Sí? Cuando generó el texto, ¿qué significa el 42? ¿Cuál 42? Ahí en el código, Ah, ya, acá. Ese código es directamente, le decía yo, eh, como para insertar directamente una semilla. Es el código directo para insertar la semilla y que se pueda repetir varias veces. Ya de hecho ya lo hemos utilizado en anteriores ocasiones. Eso hace que se fije la semilla aleatoria para garantizar los resultados que sean los mismos cada vez que nosotros vamos ejecutando el código. Ese SIT 42. Otra pregunta. Yo puedo usar cualquier tipo de valor acá. Yo puedo usar un valor, digamos, 1, 2, 3, supongamos. Entonces,
este es como un random. Entonces, esto lo que va a hacer es crear valores aleatorios y lo que hace en pocas palabras es iterar para la generación de los resultados. Pocas palabras crea un tensor aleatorio. Entonces, no es algo como que vaya a ser arraigado a eso, a ese número. Si se fija, eh, aquí volvió a generar el texto, no hubo ningún error. Si lo ponemos en español el texto, sigue siendo relacionado a lo que nosotros estamos dándole de alimentación. Evidentemente, nosotros podemos mandar a pedirle a la consola por usuario, eh, digamos, que sea otra frase y empezar a generar un chat. O sea, podemos ya directamente que el usuario ingrese su información de lo que él quiere y empezar a crear como un tipo de chat o un consumidor del chat GPT directamente en nuestra aplicación. Entonces, el mundo es mejor con la tecnología bien aplicada y aquí empieza a surgir el resto de texto. Si se fijan, siempre habla relacionado, no varía en todo aspecto. Ese es solo una forma de crear valores aleatorios, para que no sean las mismas palabras las que esté utilizando, sino que sean diferentes. Entonces, suponiendo de que yo quisiera utilizar otra palabra o otra frase, digamos que vamos a decirle así, algo bien en español, me gustaría que hables de Nicaragua, eh, y sus bellezas, ¿verdad? Entonces, vamos a reemplazar ese texto dentro de acá. Como les dije, esta parte la podemos eh, sustituir por un printf y mandar a pedir los datos por pantalla. Entonces, él va a volver a utilizar los datos de ChatGPT o de GPT-2, en este caso, del modelo GPT. Y entonces yo le he dicho a él, me gustaría que hables de Nicaragua. Entonces él ya me genera nuevos textos. Entonces, ok. Entonces ya empiezan a generar texto aleatorio donde ya se mencionan aspectos similares a él. Empieza a crear una conversación directa relacionada al tema que nosotros le estamos diciendo. ¿Tiene pregunta, muchachos? La próxima sesión vamos a tratar de ya realizar como que un tipo de chat directamente, donde nosotros vayamos a entrenar unos modelos o vayamos a entrenar palabras y podamos utilizar esas palabras para expresarnos directamente con el programa en sí.
para que nosotros podamos interactuar directamente con él y podamos darle una salida o una utilidad. Si no tienen más preguntas, muchachos, este, los veo el día miércoles, esperando que todo esté mejor. Eh, Sugiero de que le peguen una leidita para las personas que salieron mal en la prueba. Y esto sería todo por el día de hoy, muchachos. Espero que tengan una linda noche. Cita rápida ahí, ¿verdad? Es ¿Sí? acerca del resultado. ¿Sí? Me da, o sea, en teoría le ponemos que nos dé los 5 posibles resultados más cercanos a la frase, ¿verdad? Al texto que ponemos. Ajá. Eh, Esto es en base a la frase que pongamos, él va a hacer la búsqueda y nos va a presentar cualquier Él va a opción, ¿verdad? generar texto. Recordemos que GPT-2 son datos preentrenados, pero Ujú. recordemos que GPT-2 no era ¿cómo que te puedo decir? Era un generador de texto, pero no tenía demasiada información, no tenía muchos datos. Fue hasta que sale el GPT-3 cuando ya empieza a difundirse como más preciso, se podría decir. Por eso es que da unos resultados un poco distorsionados. Entonces, este es más que todo solo para entender un poco cómo funciona la llamada, la utilización de los GPT. ¿Ves? Sí, Pero sí, o sea, sí aparecen algunos porque los que se utilizan son muy pocos parámetros comparados con los nuevos modelos de GPT. Recordemos de que mientras más datos existan, más preciso va a ser el modelo. Si nosotros alimentamos un modelo de mayor información, el modelo va a ser más preciso, va a entregar un mejor resultado, entre otros aspectos. Tal vez eso aclara su respuesta, por lo que seguramente me lo hace, por lo que son un poquito respuestas que no tienen mucha precisión con la palabra dicha, ¿verdad? sí. Y ahora no importa el idioma igual, porque como pusimos el texto Correcto, en inglés, te da respuesta en inglés. sí. Ya, pero en el Sí, GPT-2 sí era en inglés. Ahora ya correcto. con la GPT-4 y la GPT-3 ya no importa. Uno puede Sí, escribir en inglés y en español y no hay ningún problema. En este sí había esa limitante. ujú. ¿Ves? Sí, es que pues, lo interesante de esto es que te marca, pues, ¿verdad? Texto generado y te da las 5 opciones y te pone ya sea, eh, o sea, conversaciones, ¿verdad? O simplemente texto. Sí, Correcto. así es. Ok. Y ahí donde ponemos modelo, podríamos cambiar, en vez de poner GPT-2 podríamos poner GPT-3, ¿no? Según si está abierta el API, se puede utilizar. De lo contrario, no. Entonces, en este caso, nosotros estamos utilizando Transformer para mandar a llamar a GPT. Podemos utilizar otro tipo para mandar a utilizar eso. Es según como estén abiertos los APIs que podemos darle la utilidad. Recordemos ya que la versión es 4 ya son de paga. ¿Ves? Ok. Bueno, gracias. ¿Sí? Otra pregunta. Profe, buenas noches. Eh, Miren, eh, ahorita ¿Me solo, escuchas? solo así, un ejemplo aquí. Al mismo GPT. Digamos que las diferencias, si se fijan, entre la 2 y la 3 fueron bastantes. Digamos, la generación limitada generaba textos coherentes a corto plazo, pero tenía dificultades para tenerlos a mayor plazo, que era lo que nosotros mirábamos. Se podían conversaciones prolongadas y podía contradecirse. O sea, el GPT-2, como tenía menor tamaño, entonces limitaba la capacidad de comprensión, que era lo que les decía yo, que Correcto, como era correcto. menor, evidentemente tenía resultados menos precisos. Ya al utilizar GPT-3 ya tiene 175 millones de datos comparado con 1.5 mil millones. Este tiene 175 mil millones, o sea, mucho más que lo que tenía antes. Y esto ayuda a la precisión de los datos.
Evidentemente, la comprensión matemática no podía resolver problemas matemáticos, como ahora le podemos preguntar cualquier cosa y nos va a responder. Y falta de acceso a información actualizada. Como vimos, le preguntamos de Nicaragua, él intentó, incluso nos geocalizó porque dijo que estábamos cerca de Honduras, pero no tenía mucha información. Tendencia a generar información errónea o sesgada y dificultad con las tareas estructuradas. ¿Ves? Entonces, si ustedes se fijan, todos esos temas, dice aquí, fueron abordados ya con la creación de GPT-3. Bueno, después salió GPT 3.5 y GPT-4. ¿Ves? Dígame, ¿alguien iba a decir algo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, eh, generalmente para utilizar OpenAI, nosotros necesitamos utilizar una clave de API de OpenAI. Entonces, esta clave es la que nosotros vamos a utilizar como una clave secreta dentro de la... Y aquí podemos crear una nueva clave secreta. Entonces, por medio de esto, nosotros podemos utilizar directamente el API. Una vez hecho esto, de generar la clave secreta, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Igual que las bibliotecas que nosotros utilizamos en Python, o la forma de instalación de las bibliotecas, nosotros utilizaríamos pip install OpenAI. Me equivoqué, OpenAI. Entonces, nosotros aquí estaríamos creando básicamente la apertura para la utilización de OpenAI. Entonces, posteriormente a eso, ¿qué nos pasaría? Importar OpenAI, escribir la clave, y eso lo podemos realizar en una sesión futura para que lo podamos observar y comparar las mismas cosas que le escribimos al programita de ahorita, comparado con OpenAI, digamos ya 3.5 o 3, a ver qué resultados nos da. ¿Tienen preguntas, muchachos? Bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, eh, no me queda más que despedirme, esperando tengan una excelente noche y nos vemos el día miércoles. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. Buenas noches.